¿Cuándo ocurre el agrietamiento? Ocurre en esta zona. Cuando empieza el momento de curvatura, se empieza a agrietar, ¿no? Vean aquí, esto ya se los enseñé, Noema, esta grafiquita sí se las expliqué. Sí, de Bueno, un libro que tenía. ahora vamos a ver, esta es la gráfica de momento curvatura. Vean cómo con poco acero o con poco acero, vean cómo la viga se me trabaja bien dúctil. Si bien, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que si bien mi viga ya le apliqué un momento, mira, vamos a ponerle aquí. Esta es una gráfica para una viga que está de un ejemplo anterior, ¿eh? Esto es una momento curvatura en base a una viga de 40 por 60 del ejemplo. No es para todas las vigas. Obviamente esto depende del peralte y de la sección, ¿sabe? Entonces, aquí me está diciendo que para un momento de 2800 kips pie, más o menos, entonces aquí yo ya tengo un momento de 2800 kips pie. Para eso ya se me está curveando punto, no, se me está empezando a curvear. Pero ¿qué está pasando? Que si bien mi momento, mi capacidad de momento ya no puede aguantar más, se me va a curvear un chorro antes de llegar a la falla. Cuando la gráfica termina es de que hagan de cuenta que esto significa que el acero se está estirando, se está estirando, se está estirando, se está estirando. Por eso está incrementando la curvatura. La curvatura viene así, y luego así, y luego así. Entre más curvatura se estira el acero. Aquí está graficando aquí abajo cómo está incrementando la curvatura, ¿no? Entonces, yo tengo mi curvatura inicial, ya falla, bueno, ya alcanzó su resistencia máxima de momento a 2800 y se me empieza a curvear, se me empieza a curvear, a curvear, a curvear, cada vez se empieza a curvear más, pero ¿qué quiere decir? Que el acero empieza a fluir y se está estirando, se está estirando, si bien ya el momento no incrementa, pero el acero todavía se estira, se estira, se sigue curveando, se sigue curveando, se sigue curveando hasta el momento en que la viga truena, colapsa y ya por eso ya la gráfica muere ahí. Ya hagan de cuenta, ya deja de registrar datos la máquina y se corta la... Ahora, con mayor a mayor, lo que nos está diciendo esta viga, a mayor acero, voy a perder, si bien voy a aumentar mi momento, si le pongo más acero a mi viga, voy a aumentar, pero mi ductilidad va a disminuir, se va a empezar a curvear, se va a empezar a estirar y se va a tronar antes de que si tuviera más acero. Entonces, en resumen, la condición por la que queremos diseñar los ingenieros es de tener una buena sección, pero con menos acero para que se deforme más y no tengamos fallas súbitas. Ahora, cuando ponemos o diseñamos vigas sobre reforzadas o con mucho acero, ¿qué pasa? Si bien tienen una capacidad de momento todavía más alta, pero en el momento que se fallen, su falla es más súbita. Tras, no tienen esta plasticidad. Entonces, esta diferencia de este valor de aquí entre esta diferencia de este valor de aquí es lo que llamamos la famosísima ductilidad. Por ejemplo, si yo tengo .015, .0015, .0015 y lo divido entre .0005, tengo una ductilidad de 3. Y aquí es donde viene el famosísimo Q2 o Q3, pero eso ya es para edificios, pero este es el concepto inicial. Pero bueno, estos ya son temas ya más de señores, ¿no? Entonces, por eso diseñamos las vigas con poco acero. Por eso nunca es bueno meterle mucho acero a la viga. Por eso ya es mejor, si ya te está pidiendo mucho acero, pues ya cámbiale el peralte. Todo esto está normalizado por eso. ¿Por qué? Porque el ACI te dice, vas a tener un área de acero máxima. Así como ya vimos el área de acero mínima, también el ACI te dice, no, pues vas a tener el área de acero máxima, que va a ser que ya no le puedas poner más acero. Y esa área de acero máxima va en relación a la sección entre ancho tu peralte y te va a decir ya no le puedes poner más acero porque si no su falla es súper frágil y no te conviene, ¿no? Entonces por eso cuando llegas al acero máximo pues mejor es mejor incrementar el peralte de la viga, ¿no? Entonces vimos esta otra. Esto es en base a una sección y en base al acero de refuerzo que se le pone. Ahora vean esta curva de abajo, es en base a las propiedades de una viga. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo una curvatura y un momento, si le incremento el peralte, vean cómo tengo más momento, se me curvea más y tengo más momento. Pero si yo le incremento el FY del acero, está bien, pero todavía es menos momento y tengo menos ductilidad, se me curvea un poquito menos antes de fallar.
Y cuando yo incremento el F'C y el ancho, pues realmente no me aguanto un momento y bien tiene cierta ductilidad, ¿no? Entonces, lo que debemos diseñar es la falla balanceada o la falla dúctil, que es cuando nuestro esfuerzo compresión ya llegó a 0.003 acá y aquí ya está en el rango del 0.005. Aquí es una falla controlada por tensión y ya es una falla dúctil. Pero bueno, ya son temas, no, hombre, ahora sí yo estoy orgulloso de mi clase de hoy, ¿eh? Entonces, bueno, estas son las teorías del concreto. ¿Cómo calcular esa fuerza de compresión? Pues hay diferentes teorías. Por ejemplo, la primera que les enseñan en la escuela, o a mí también me la enseñan, es la parabólica. Pero es mucha hueva porque tienes que integrar esta área, sacar la integral para sacar esta área de compresión. ¿Cuál es? Esto sombreado me está diciendo que esta parte, si yo tengo mi viga, solo esta parte de la viga, bueno, a ver. Este esfuerzo de compresión que vemos aquí me está diciendo que solo esta parte de la viga, solo esta parte de la viga me está actuando a compresión. Vamos a ver el video. Entonces, si yo lo extrapolo esto, lo extrapolo acá, y si yo prolongo esta línea, entonces solo esta parte de la viga me está aguantando a compresión. Todo lo demás está trabajando a flexión. Y aquí es donde le tengo que meter acero. Entonces, solo esta parte del acero, solo esta parte de la viga está trabajando a compresión. Ahora, el acero a tensión, su fuerza, su resistencia a tensión es prácticamente nula. Por eso la despreciamos. Entonces, fijen, todo esto de acá, todo el peralte de abajo, pues ponemos este acero a trabajar aquí. Y me contrarresta este esfuerzo de acá que se está generando. Esta es la tensión equivalente que tenemos del acero. Entonces, por eso aquí vamos a tener una resultante a compresión y aquí una resultante a tensión. Este esfuerzo de compresión de esta parte de la viga es equivalente al acero, a 3 barritas de acero que yo tengo acá. Fíjense qué poderoso es el acero de refuerzo. Vean esa relación, que 3 varillitas de acero con un diámetro bien pequeñito, 3 nada más 3, me cumplen con la misma resistencia que voy a tener en toda esta sección de concreto. Por eso igualamos fuerzas, por eso hacemos que nuestro análisis de concreto sea igual a T, para que tengamos unas fuerzas balanceadas. Entonces, para que se den esa analogía, piensen qué tan resistente es el acero de refuerzo o las varillas. ¡Atención! Hombre, estoy orgulloso de mi clase hoy. Entonces vamos a seguir viendo. Esta es la teoría parabólica, pero realmente para la que calcula el ETABS es el famosísimo cuadrito de Whitney o bloque de Whitney Shear, Whitney's Block Shear. Por aquí está. Es este, Whitney Stress Block, que es básicamente eso. Lo discretizamos de una forma lineal, donde tenemos que este esfuerzo va a medir 0.85 F'C por una altura normal. Veamos acá, aquí hay otra imagen que les quería enseñar y estos son los esfuerzos. Estos son los esfuerzos que se comportan en una viga. Tenemos esfuerzos de compresión, por eso las flechitas van hacia acá, porque aquí se está comprimiendo la viga, mientras que en la parte de abajo se está tensando la viga. Viéndolo en un 3D, estas fuerzas de compresión van a ir de mayor a menor, por eso es triangular, porque a mayor en el eje neutro tenemos que son los menores, o en el eje, o a mitad, en el eje neutro de la viga, es donde los esfuerzos se hacen nulos, tanto de compresión como de tensión. De ahí hacia la fibra más baja es el máximo de tensión, mientras que la fibra más alta es la máxima compresión, que eso se me trae lógica porque les dije, en la parte de aquí es donde tenemos más fuerza de compresión. Así, ¿cómo calculamos este esfuerzo? Pues ya vimos que es triangular la distribución, entonces nada más vamos a multiplicar B por H, que y por el esfuerzo. El esfuerzo es el 85 por el F'C por B por H. Y eso es donde traemos esta relación que vemos acá. De ahí traemos esto, ¿no? Y así es como sacamos el área o el esfuerzo a compresión, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues sacamos el 0.85 F'C por el beta 1C. Y así es cuando empezamos a diseñar, que nos venimos a las fórmulas de diseños, donde tenemos aquí que ya 0.85 de F'C por A, por B, ¿por qué? Porque aquí falta, porque es que luego pinches libros, ¿por qué lo hacen todo tan confuso? Aquí me falta, esto das de cuenta que es en isométrico,
es un cuadrito. Entonces, 0.85 F'C de A por, haz de cuenta que la profundidad es B. Por eso tenemos esta fórmula de acá abajo, 0.85 F'C por beta 1C, o es que es lo mismo a 0.85 F'C de B por A. ¿A qué equivale A? A beta 1C. Entonces, estas mismas fórmulas simplemente es lo mismo, nada más que acá A lo está sustituyendo por beta 1C, que es la misma gata por revolcada. Entonces, tenemos que eso es la fuerza de compresión y lo vamos a igualar a la fuerza de tensión. ¿Cómo saco yo la fuerza de tensión? Pues la fuerza de tensión es el equivalente al área de acero de refuerzo multiplicado por su esfuerzo o resistencia de afluencia, que es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si yo tengo 3 varillas del 4, pues multiplico el área de la varilla del 4 es 1.27, lo multiplico por 3, yo tengo una área de 1.27 por 3, tengo 3.81 centímetros cuadrados de área, que equivalen a 3 varillas del 4 por 4.200. Entonces yo tengo una fuerza de tensión admisible con 3 varillitas de 16,000 kilos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hablar y eso lo tenemos que igualar al concreto y de ahí ya. ¿Cómo es el proceso de diseño? Pues para nosotros normalmente ya no tenemos que andar iterando como nos dijeron en la escuela. Nosotros nomás vamos a revisar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proponer la sección. Voy a tener una viga de ahí en mi cochera de, no, pues yo creo que 40 por 60 está bien. O igual y empiezo un 40 por 50, a ver qué tal jala. 40 por 50 y ya sacas tú. ¿Y qué es lo primero que haces? Sacas tu, lo que puedes hacer es, sacas la fuerza de compresión, en base a tu, lo primero que tienes que hacer es, espera, 0.85 F'C por B por A. La A la tienes que conocer, pero la A no la conoces, ¿por qué? Porque es la profundidad del eje. ¿Y de qué va a depender? Del ancho de mi viga y de mi peralte. Por eso lo primero que está haciendo es calculando la A. ¿Y cómo la calculas? Pues con el área de acero que tengas. Esto es después de saber el área de acero. Está medio confuso, ahorita se los explico bien. Entonces, este eje neutro yo lo puedo calcular con el área de acero. Supongamos que ya me dijeron que lleva 3 varillas del 4. Yo lo puedo revisar calculando el área de acero por el FY, como lo que hice, entre 0.85 por el F'C, que ya es conocido porque es 250, por el B, por el ancho que va a tener mi viga, que vamos a decir 40. Y yo saco su A, con ese calculo su C, que va a ser el centroide o el eje neutro, donde tanto la tensión como la compresión es cero. ¿De qué va a variar? Normalmente es a la mitad, pero normalmente no, para vigas simétricas sí es en la mitad, pero para vigas rectangulares ya es un poquito más arriba, no es en la mitad, por eso se calcula. Y en base a eso, pues hacemos nuestra compatibilidad de deformaciones. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Que me diga cuánto se me va a fluir el acero con un peralte de viga ya establecido, con una C ya calculada en base a mi acero que tengo, cuánto se me deforma, cuánto se me está deformando el acero. A ver, ¿dónde se fue? Cuánto se me está deformando el acero en base con respecto a la compresión máxima del concreto, que es 0.003. Entonces, básicamente, por una regulación de triángulo, está sacando la ES dependiente de que yo se me deforme 0.003 y dependiente de mi C y de mi D que ya tengo, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, estoy calculando que la deformación del acero ya superó el 0.002 y ya superó el 0.005 inclusive. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cumplo. Ya de ahí yo ya calculo el momento nada más con mi área de acero multiplicada por el FY por D. Ahora, esto es cuando tengo el área de acero, pero vamos a ver cuál es el proceso de diseño más adelante, ¿no? No coman ansias. Y ahorita prosigo a eso, ¿no? De cómo. Miren lo que hace aquí. Vamos a ver este ejemplo. Aquí este es de revisión, ya te da el peralte, ya te da el acero, entonces son ejemplos de revisión y para esto se aplica, ¿no? Revisas al final, al momento nominal, a qué equivale, ¿no? Ya lo interesante es acá, ahí miren, aquí está para controlada por tensión, aquí es donde, ahí es donde dice que era 0.005 todo el show. Muy bien, calculé en el momento nominal, ok. Aquí están las fallas controladas por tensión.
Aquí tenemos que cuando se deforma el concreto, tú debes de tener entre .002, que es donde inicia la fluencia, a .005, donde ya es el límite de la que está de plano, ya se deformó tanto que ya la viga pues está, o sea, ya se curvió tanto que ya nunca va a fallar por compresión, ¿saben? Que ya no va a ser súbita su falla, que ya va a ser plástica, ya se va a deformar mucho, ya superamos ese límite, ¿no? Y la otra, bueno, calcular, este es uno, sí, este es de calcular el momento, pero para todas ya tienes el acero de refuerzo, entonces, pues básicamente lo tienes que diseñar. Pero normalmente nosotros, pues por eso tenemos el software, ¿no? Para que el software nos dé el momento y nos dé el acero, y nosotros revisamos qué es lo que vamos a hacer aquí. Entonces me tomé la libertad, para los que vieron mis historias, de hacer un MATCAS, donde pues voy a comparar básicamente los datos del ETABS contra el vato manual y les voy a enseñar qué es lo que hace prácticamente qué es lo que hace prácticamente el programa. O sea, cómo es que llega a esa área de acero, ¿no? Entonces vamos a ver F'C, déjenme lo configuro aquí, espérenme tantito. Vamos a configurarlo. F'C, vamos a primero los materiales, porque pues hasta en eso, para que entre más exactos sean los materiales, pues tengo que usar los mismos del que usé en el MATCAD y los mismos que usé acá para que sea igual, pues. Entonces vamos a definir materiales. Tengo un F'C de 250 que le puse módulo de elasticidad 238751. Entonces tengo F'C 250. Perdón, 250. Enter 238751. Ok, ok, todo lo demás está bien. F'C 250. Ok, el acero. Módulo de elasticidad del acero 2380791. Ok. Ok, perfecto, todo bien. Ok. Ahora vamos a ver nada más el recubrimiento que tiene la viga. Esta viga es de 30 por 40. Me voy a definir sección frame section. Tengo 30 por 40, modificar. Por eso es bien importante modificarle aquí el acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque depende mucho, el acero depende mucho de su ubicación. Entonces, si tenemos mucho recubrimiento,